En muchas oportunidades hemos visto cómo personas lejos de sus países son tratadas con desigualdad y violencia, en lugares donde pretenden iniciar una vida o simplemente están de paso. En los casos criminales, cada ciudad tiene sus propias reglas y por tanto penas para los incumplidores, sean de la nacionalidad que sean, bajando el martillo de la justicia para hacer de esos individuos un ejemplo que no hay que seguir, dejando en ocasiones la imparcialidad de lado y viciando la ley con datos circunstanciales. Esta es la historia de Lidia Guerrero, la madre del argentino condenado en Texas. El 25 de noviembre de 1995, la vida de Lidia Guerrero, una madre argentina, cordobesa para ser precisa, cambió por completo. 7 años antes, su hijo Víctor Saldaño había iniciado su sueño de conocer el mundo como mochilero, comenzando por Salta a sus 17 años, encontrándose tiempo después en Brasil con su padre, asentándose más tarde en Colombia y luego México, para llegar posteriormente a los Estados Unidos, acarreando además diferentes adicciones. Para poder solventar la compra de esas sustancias y acompañado por su compañero mexicano Jorge Chávez, se dirigieron hacia la puerta de un supermercado esperando robarle dinero o pertenencias para vender a alguno de los clientes que pasaban. Paul Ray King, un vendedor de computadoras, estacionó su auto en el parking y fue bruscamente abordado por ambos, secuestrándolo en su auto y haciéndolo conducir hacia una zona mientras le reclamaban el dinero que poseía u objetos de valor. Pero solo tenía $50 y se los quitaron junto con su reloj, para ejecutarlo finalmente y huir. Pronto fueron capturados, siendo Víctor quien llevaba el arma que habían usado, y quien se presume no disparó una sino 4 veces, según el testimonio que Chávez dio en su arresto, declarándose culpable del crimen y aceptando la cadena perpetua como pena. Saldaño, por el contrario, se declaró inocente, pero sus argumentos no fueron creídos por los jurados que lo sentenciaron a pena de muerte en el primer juicio, que causó más polémica de lo que cualquiera hubiese esperado. Uno de los peritos, llamado Walter Quijano, durante su declaración dijo sobre el perfil del acusado que el hecho de ser latino lo hacía propenso a cometer delitos, y ejemplificó sus dichos con las altas estadísticas de condenados latinoamericanos o hispanohablantes. Por aquel entonces regía una ley que daba cuenta de la peligrosidad futura de los delincuentes en ese estado, y con las palabras del perito se dejaba entrever que si era eventualmente liberado, volvería a delinquir, y era mejor hacer de él un ejemplo como herramienta para combatir futuros criminales. Es importante aclarar que Texas es uno de los estados que no solo tiene la pena de muerte vigente y en funcionamiento, sino también la tasa más alta de delitos y ventas de armas en todo el país. Y es precisamente la defensa que establecen sobre este tipo de condena como única manera de frenar la criminalidad, sin lograrlo realmente. Y fue justamente el testimonio de Quijano que llevó a la aceptación de la apelación e inicio del segundo juicio, puesto que en sus palabras denotaban un tinte discriminatorio y racista, porque no habló del perfil particular del acusado, sino de un rasgo peligrosamente genérico. Y claramente erróneo, porque no hay etnia, color, género o condición social que determine las acciones de un individuo más que su propia voluntad. Sin embargo, el resultado de ese proceso, a pesar de haber quitado la ley de peligrosidad futura de las pruebas estadísticas, fue el mismo que el primero, ratificada en varias oportunidades y condenado a muerte nuevamente en 2005, certificando así la pena capital sobre Saldaño y dejándolo librado al simulacro de vida que se establece en el corredor de la muerte, sin considerar el evidente deterioro mental que mostraba, con actitudes impertinentes e inesperables de una persona que presuntamente está intentando cambiar el destino que le tienen preparado durante un juicio. Pero fue ese reclamo en el proceso lo que llevó a promulgar luego una legislación conocida como la Ley Saldaño, que intenta evitar los prejuicios raciales o étnicos de los condenados, apuntando a enfocar los perfiles en características que no sean un reduccionismo vano, que estigmatiza a otras sociedades, culturas o países. Su madre, Lidia, presenció los 2 juicios junto a Juan Carlos Vega, el abogado defensor, con la convicción desde el principio que el destino de su hijo estaba marcado precisamente por ser de un país pobre, como dijeron, y recalcando la violencia que de la cuna traía.
Para ella no es fácil reconocer lo que su hijo hizo, porque nunca pensó siquiera que podría manipular armas o consumir sustancias, confiando desde el inicio en su viaje y su personalidad, que lograría ser un ciudadano del mundo como pretendía, y no el asesino que resultó ser. Pero habiendo interiorizado y reconocido todo ello, cree que la pena de muerte y todo lo que esa disciplina de vida en el corredor de la muerte conlleva es una pena excesiva, apelando en muchas oportunidades a que la reclusión perpetua y un tratamiento psiquiátrico digno son las maneras justas de materializar el castigo correspondiente. Con el segundo juicio, ella recalca que el deteriorado estado mental de su hijo era evidente, pero nunca hubo voluntad de frenar el proceso y brindarle las condiciones para poder afrontar en plena conciencia de los hechos, sumado a una serie de irregularidades como los testimonios de personal de la prisión que nada tenían que ver con los hechos que en ese momento se juzgaban, y tantas otras artimañas que incluso sin ser abogada logró detectar. Siempre intentó encontrar alternativas no solo para una revisión de la condena, sino para el tratamiento psiquiátrico que su hijo necesita, apelando no solo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya injerencia no es vinculante, sino que ofician de recomendaciones a la Corte Suprema Norteamericana, sino también al Papa Francisco, argentino también, cuya intervención tampoco dio los resultados buscados, ni en este caso, ni respecto de la pena de muerte en general, quedando en la historia únicamente la frase que le dijo a Lidia en su encuentro: «Si habré rezado por ese cordobesito». En todos los casos, el pedido no es que se lo libere o se lo extradite, sino que se den las garantías para su salud mental y que la pena sea de prisión perpetua, evitando así la tortura de la incertidumbre y recibiendo los cuidados necesarios, porque el pedido de ella es precisamente el de justicia, pero sin los condicionamientos e irregularidades que presenció, siendo su hijo condenado más por sus raíces que por el hecho cometido, porque cabe considerar que la pena de muerte no se establece simplemente ante un homicidio, sino que tiene una serie de pautas legales que en este caso parecen haber pasado desapercibidas, paradójicamente, por todos los que juzgan. Y en ese recorrido, Lidia conoció otros tantos casos de latinos, hispanos y afrodescendientes que por su condición de tal son condenados con las penas máximas, sin los miramientos a los sucesos ni las consideraciones de las necesidades de los acusados en sus casos particulares, dejándolos librados a una estadística confeccionada precisamente para condenarlos. Y fue en 2019 que la Corte Suprema de ese país estableció que ya no había posibilidades de apelación y que la pena se llevaría adelante, dejando al estado de Texas encargado de la logística a partir de entonces, siendo temporalmente frenada por la pandemia mundial del 2020 que detuvo la sucesión de ejecuciones hasta nuevo aviso. Y si bien no existe un tiempo estipulado en que una persona permanezca en el corredor de la muerte, es cierto que Saldaño ya superó el promedio en su estadía, agravando así su deterioro mental al punto de pasar grandes épocas bajo efectos de psicofármacos que lo calman para que no pueda hacerse daño, habiéndolo intentado en varias oportunidades como medio de terminar con esa forma de vida, si es que eso puede ser considerado tal. Víctor, por su parte, pidió en 3 oportunidades que lo ejecutasen, apurando el proceso para salir de la monotonía, el aislamiento y el calvario de su vivencia. Ante el primer pedido, lograron convencerlo de anularlo, y las otras oportunidades fueron también intervenidas por el Consulado argentino y otras instituciones que esperan que pueda revisarse la pena, aunque cada año que pasa parece menos posible. Su madre entiende los pedidos de ejecución y los intentos propios de terminar con lo que enfrenta, porque logró apreciar el estado en el que se encuentra. Pero se mantiene firme en convicción y esperanza, tomando todos los caminos posibles para poder acompañar a su hijo a pesar de todas las distancias y obstáculos que lo separan. Ambos comparten el dolor del crimen de Víctor, encontrando Lidia las palabras con más facilidad que su hijo, que solamente pudo en una entrevista contar que entiende lo que hizo y que en aquella época estaba bajo los efectos de diferentes sustancias, entre ellas alcohol, y que se arrepiente de lo que provocó, primero en la víctima, también en su familia, y por último en su madre, quien sigue enfrentando las adversidades del caso de su hijo y las de la vida propia. A su vez, aceptan que la pena sea determinante y se efectivice, con la inagotable lucha y esperanza de que pudieran enviarlo a su país y culminar sus días en una institución psiquiátrica, con posibilidades de poder verlo, porque en el corredor de la muerte el contacto físico es nulo,
Y la distancia geográfica, sumado a los costos y la salud de Lidia, la separan aún más de lo que el castigo establece. Tras 25 años en el corredor de la muerte en Texas, los abogados de Saldaño pidieron en 2021 el resarcimiento de $10 millones por las enfermedades psiquiátricas que esa reclusión le provocó y que equivaldrían al tratamiento correspondiente. Pero lo cierto es que ese pedido tampoco dio frutos, dejándolo todavía librado al cruel sistema penal de ese estado, en el que más reclusos ha ejecutado a lo largo de la historia, sin lograr, como pretendían, bajar los índices de delincuencia por la existencia de este tipo de medidas, considerando también que en otros estados, por pedidos similares de organismos de derechos humanos, han interrumpido las ejecuciones apelando a una condena perpetua como pena, correspondiente ante hechos que bajo ninguna circunstancia son justificables, y ante los cuales es requerido un tratamiento justo, transparente e imparcial, para que efectivamente se inicie un proceso preventivo y no solamente punitorio. Lidia no pierde las esperanzas y todos aquellos con los que ha conversado alguna vez entienden su dolor y su fuerza por igual. Y quedan pensando qué significa realmente atender a un sistema carcelario que dice abogar por la justicia, pero que en definitiva termina replicando la violencia de quienes ingresan. Y si acaso son de afuera, parece exponenciar un tratamiento injusto, pero justificado por dictámenes que rara vez sufren reformas o revisiones. Cuando conocemos casos de extranjeros tratados de manera injusta en otros países, inevitablemente sentimos la impotencia de la violencia, la distancia, la extrañeza, pero no por las diferencias superficiales que se plantean, sino por las acciones deshumanizantes que no creemos puedan ser posibles. El dolor y la lucha de los que quedan detrás de esas historias merecen ser conocidas, al menos para entender que la justicia no es lo imparcial que debería y se tiñe de las discriminaciones que dice enfrentar. Esta es la historia de Lidia Guerrero, la madre del argentino condenado en Texas. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.